¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da tanto gusto transitar un saludo para cada uno de ustedes, parte de la congregación Verdad y Vida, que de alguna manera se han conectado con nosotros para compartir este tiempo tan especial en la palabra de Dios. Un muy, pero muy afectuoso saludo a nuestro hermano Cázares, a quien agradezco en esta hora la oportunidad de poder llegar hasta ustedes por este medio. Con sumo gozo les saludo y con alegría comparto con ustedes la palabra de Dios. Y lo digo bien, comparto con ustedes, porque compartir a ustedes pues no sería justo para mí, porque yo también necesito la palabra. El dicho mexicano del que reparte y comparte le toca la mejor parte, pues esa es la parte que yo no me quiero perder, sobre todo si se trata de la palabra de Dios. Así que nosotros los predicadores somos como los cocineros. Antes de poner el platillo enfrente del comensal, nosotros ya lo hemos degustado, ya hemos probado su sazón, ya hemos probado su calidad de sal, etcétera. Ya hemos saboreado el gusto que buscamos de ese platillo. Así que, mis amados, es pues lo que nos toca a los predicadores, esta rica bendición. Vamos pues a entrar en materia en esta hora, y después de saludarlos y desearles las mejores bendiciones del Dios Todopoderoso, pues transitemos la palabra del Señor juntos para la gloria, a nuestras almas, para la gloria del Señor. Y vamos a considerar en esta hora lo importante que tiene en este pasaje de la palabra del Señor que vamos a considerar ahora. Iniciaremos diciéndoles a ustedes, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer aquel magnífico libro que se titula El progreso del peregrino, escrito por un gran siervo de Dios llamado Juan Bunyan, vivió en 1626 a 1688, un gran escritor inglés que estuvo preso precisamente por la bendita palabra de Dios. Fue una de las razones por las cuales fue encarcelado, y desde la cárcel él escribe este magnífico libro, el cual Juan Bunyan pues es un representativo del espiritualismo puritano de su tiempo, y definitivamente eso lo llevó a él a pasar años en la cárcel, lo cual aprovechó de una manera maravillosa, productiva. No fue limitado, no se minimizó en lo más mínimo, no se neutralizó. Él escribió este magnífico libro que hasta el día de hoy pues, es un bestseller maravilloso, que todavía usted puede leer en su casa, y puede conseguirlo en su librería favorita, librería cristiana a propósito. Y podemos llamarlo esto un bestseller maravilloso que él escribió desde la cárcel, y no es otra cosa sino una alegoría del cristianismo, una alegoría de la vida del cristiano. Se conoce originalmente como el viaje del peregrino, después es cambiado su nombre como el progreso del peregrino. Bueno, en ella hay una anécdota maravillosa que cuenta entre los personajes que él integra en su libro. Hay el caso de un hombre llamado Cristiano, que es prácticamente el protagonista del libro. Entre ellos también aparece entre los personajes uno llamado Intérprete, y en esta ocasión que vemos leyendo en este libro, Intérprete va guiando a Cristiano, mostrándole algunas cosas e interpretándoselas. De pronto, en una gran barda alta, encontramos a un hombre muy afanado, extraordinariamente afanado, echando agua a una llama que surgía prácticamente del borde de aquella gran muralla. Era una flama que ardía, extraordinaria, y este hombre echándole agua, tratando de apagarla. Corría por agua, la vertía, corría por agua, la vertía, y aquella llama no se apagaba.
totalmente. Se minimizaba en cuanto caía el agua, pero en cuanto aquel hombre se iba, volvía a tomar fervor. El agua no lograba apagar absolutamente aquella magnífica flama. Bueno, Cristiano preguntó de dónde tanta vehemencia de apagar aquel fuego y por qué también no se apagaba. Entonces, intérprete le dice a Cristiano, bueno, el que está tratando de apagar esta llama es Satanás. Satanás está intentando apagar esa llama. Esa llama es el símbolo del Evangelio. Esa llama es el símbolo de la buena noticia de Dios. Esa llama es el símbolo de la magnífica oferta de Dios para la raza humana. Cristiano dice, bueno, ¿y por qué no se apaga? ¿Cuál es la razón? Entonces, intérprete invita a Cristiano a dar la vuelta a la barda, y cuando en el otro lado de la barda están ellos viendo la otra parte de la barda, entonces observan a un hombre con aceite en el otro lado, virtiéndole aceite. Esa es la razón por la cual no se apagaba, porque hay un hombre virtiéndole aceite. Cuando Cristiano pregunta, ¿y este hombre qué hace? El intérprete le dice a Cristiano, él es Jesús de Nazaret, quien está virtiendo aceite constantemente para que esa llama no se apague. Porque la iglesia necesita la participación directa de nuestro Señor Jesús para su fervorosidad. Usted y yo podríamos extraer una moraleja de esta magnífica historia ilustrativa de ese hermoso bestseller de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, y podríamos extraer una moraleja de esa parte tan interesante de su libro. Podríamos entender no otra cosa sino el intento constante que tiene el Señor Jesús de que en su iglesia no falte la fervorosidad, no falte el buen ánimo, no falte la chispa que proporciona el Espíritu Santo, no falte alabanza al Señor, esa magnífica llama que estará en cada corazón durante los siglos de los siglos y que comenzó en Pentecostés y que hasta el día de hoy es activa, porque el Señor se encarga de que esa llama esté viva en el corazón de cada creyente. Ahora bien, también sabemos y entendemos que el intento de Satanás es matar, hurtar y destruir. Él quiere apagar, él quiere nulificar, él quiere neutralizar todo aquello que sea activo para el reino de los cielos, todo aquello que sea, alabanza al Señor, promotor del reino de Dios, que sea el que active, alabanza al Señor, su fe en pro de la extensión de su reino, de la promoción de su glorioso reino, de la anunciación de su magnífico y excelso reino. Por eso encontramos nosotros en la palabra del Señor lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 12, el versículo 12 versículo 11, que dice así: nunca dejen de ser diligentes. Qué magníficas palabras del apóstol para nuestros tiempos. Nunca dejen de ser diligentes. En otras palabras, la palabra que nos menciona el apóstol para diligentes no es de aquellos que se han quedado nulificados como estábamos antes, nosotros sin conocer el reino de los cielos. No está hablando a aquellos que están inertes, que no mueven un dedo para la causa de Cristo. Está hablándonos a usted y a mí. A usted que tiene la fe de Jesucristo, a usted que abrazó el evangelio glorioso de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a usted que hace años tomó la decisión de servir
y adorar a Jesucristo. Los dos propósitos que fueron rehabilitados por Jesús el día en que usted creyó. Ese día Jesús rehabilitó en usted las razones vitales, fundamentales por las cuales usted y yo fuimos creados. Porque usted y yo fuimos creados para adorar al Señor y para servir al Señor. Dirá usted, bueno, qué poquito, solo dos cosas. Si pudiéramos explicar lo de la adoración y lo del servicio a Dios, tendríamos que hacer millones de mensajes porque el tema es vasto, profundo y multiplicativo. Por tanto, querido hermano, yo quiero decirle a usted, simple y sencillamente, que nunca olvide esta verdad, que usted y yo, por causa de la fe en Jesucristo, fuimos rehabilitados una vez más para la gloria del Señor, aleluya, a la adoración y al servicio del Dios eterno, amén. Ahora, usted y yo no debemos ignorar que el trabajo de Satanás es matar todo fervor en su corazón, hurtar toda fe que haya desbordada en usted para el reino de los cielos y destruir todo intento que usted tenga de la búsqueda de ese fervor a través de la oración. Por eso, amado hermano, Jesús le da esta razón: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otras palabras, quiero que observen las dos cosas que Jesús te está diciendo y te está prometiendo aquí, a ti y a mí. Yo he venido para que tengan vida. Esto significa que tu vida aquí tenga propósito, significado y seguridad. Y eso solamente lo encontramos, alabanza al Señor, en la adoración y el servicio, porque todo lo que brindes en tiempo, dinero y esfuerzo a la adoración y al servicio, no te lo arrebata ni la tumba. La tumba se encarga de arrebatarle todo al hombre, pero aquel que adora y sirve al Señor Jesús, eso no se lo arrebata la tumba, eso se va contigo, como dice Apocalipsis, allí estarán sus obras con ellos. Es la obra que estará contigo delante de la presencia de Dios. Es tu ofrenda de manos llenas que llevarás ante la presencia del Dios eterno. Y en ello va tu sacrificio, va tu inversión, va tu dolor, va a veces e incluso, como ya lo hemos leído en las Sagradas Escrituras, aún el martirio. Aún muchos han dejado su vida en el sendero angosto para la gloria de Dios Padre. Quiero decirte pues entonces que las palabras que el apóstol Pablo nos está indicando hoy en este versículo maravilloso, dice el versículo 11, nunca dejen de ser diligentes. No es para menos. La diligencia, alabanza al Señor, estriba en que tú y yo, alabado Dios, tenemos en cuenta en primer lugar a Dios mismo, segundo su obra, tercero su causa. Así que nosotros aquí hemos dejado de ser nosotros. Es la obra de Dios la que cobró vigor en nuestros intereses y prioridades. El apóstol Pablo lo entendió también, que antes de que él llegara a ser un hijo de Dios, él era un religioso. Y déjame decirte que como religioso, él mataba por su religión. Era capaz de quitarle la vida a alguien por su religión. Es una característica típica de aquellos que son religiosos. Pero cuando él tiene un encuentro personal con Cristo, cuando Cristo cambió su vida, cuando él hizo posible que Pablo fuera una nueva criatura, que fuera transformado su alma, su cuerpo y su espíritu, aleluya, ese día el apóstol Pablo cambió y dejó de ser un religioso que mataba por su religión. Ahora era uno que ponía su vida para que otros se salvaran.
Esta es la diferencia de aquel que tiene una religión y de aquel que mantiene una relación con Dios. Es la diferencia radical, extraordinaria, magnífica, porque solo Cristo hace la diferencia. Así el apóstol Pablo, pues entendiendo eso, él declaró: ya no vivo yo. En otras palabras, el ego, el yo, luego yo, después yo y al último yo, se iban por la borda. Ahora él estaba dispuesto a ponerlo todo a los pies de Jesucristo, con la convicción y certeza de que él no estaba solo y Dios le dio su promesa: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Este hombre no vaciló en poner su alma, su cuerpo y su espíritu en las manos de aquel que lo llamó por apóstol. Y él nos enseña diciendo: bueno, tengan cuidado, porque Satanás no va a cesar, no va a cegar, no va a dejar de intentar apagar la llama gloriosa que Jesús prendió cuando puso su espíritu en ti. Los apóstoles eran diferentes, eran seres humanos comunes y corrientes antes de conocer a Cristo, antes de recibir el Espíritu Santo. Pero una vez que recibieron al Espíritu Santo, fueron diferentes. Ellos fueron transformados de seres humanos comunes, adaptados al común denominador de este mundo, se convirtieron en personas que podían declarar, aleluya, lo que Jesús les enseñó. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros que se conviertan de las tinieblas a la luz, que se conviertan de la mentira a la verdad, que se conviertan de la condenación a la salvación eterna. Estos hombres fueron diferentes. Amado hermano, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida. Que tu vida tenga propósito, significado y seguridad en base a la fe cristiana. En otras palabras, ya no nuestros intereses son primero, sino los intereses del reino de los cielos. Ya no soy yo el que importa, sino el que vive en mí es el que importa. Ya no es tan trascendente lo que yo pienso, sino que ahora yo tengo la mente de Cristo. Segundo, dice el apóstol, dice el Señor, y la tengan en abundancia. No solamente yo he venido para que tengan vida, o sea que lo que vivamos en esta tierra, lo vivamos con el ímpetu, con el fervor, con el gozo y la alegría de lo que somos. Alabanza al Señor. Jesús le dijo a sus discípulos cuando fueron a predicar y estos regresaron, venían felices, contentos. Ellos le decían: Señor, los demonios se sujetan. Ellos decían: los enfermos sanan. Ellos decían: las personas se entregan a Dios. Y tenían gozo por eso. Jesús les enseñó diciendo: haya más gozo en ustedes de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Yo te digo, lo que hacemos para la gloria del Señor nos produce gozo, pero mucho más gozo nos produce saber que Jesús apuntó nuestro nombre en el libro de la vida. Y usted es un cristiano que en esta prueba terrible en que estamos pasando la Iglesia Universal, alrededor del mundo, todos los cristianos estamos sometidos a esta prueba, en donde el intento de Satanás con esta pandemia y este encerrón extraordinario y este cerramiento tan terrible de las iglesias ha provocado que muchos cristianos comiencen a perder el fervor. Muchos que no eran alabanza al Señor íntegros comenzaron a manifestarse ya como personas que no están en el interés de ser adoradores. Algunos piensan que ser músicos, eso es lo que es bueno delante de Dios, y ahí fundaban toda su experiencia cristiana. Y yo te digo, no es eso, es
simple y sencillamente el saber que tú eres un adorador. Un adorador, alabado Dios, no necesita un instrumento. Un adorador no necesita un don. Un adorador no necesita un ministerio. Esos son regalos que Dios nos da, amén, para la gloria de su nombre. Pero el adorador es adorador con eso o sin eso. Le adoramos al Señor porque Él es digno de adoración y nos brindamos a Él con fervor. Ya no está la iglesia en esa fervorosidad después de esta prueba y muchos cristianos están decayendo en su fervorosidad. Por eso es este mensaje, querido hermano y hermana que nos estás escuchando. Anímate. ¿Quién es el único que puede traerte el fervor? Es el mismo Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, lea conmigo por favor. En este versículo, dice el versículo 12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Todas estas experiencias que están aquí plasmadas en las palabras de este glorioso apóstol son las experiencias que estamos llevando en este momento con esta época terrible de la pandemia. No ha sido nada fácil. Pero sí estoy en contra de que el cristiano, y creo yo que el Espíritu Santo lo está también, en que el cristiano pierda su fervorosidad. He visto cómo los mensajes se dan por las transmisiones por donde quiera se está predicando, pero también estamos viendo cómo baja la audiencia mientras el tiempo pasa. No hay cosa más gloriosa que estar juntos, alabanza al Señor, adorando y sirviendo al Dios eterno, como uno solo. He visto cómo el fervor en la participación de los diezmos a la causa de Cristo han menguado también. He visto cómo las ofrendas se han nulificado. He visto cómo el servicio se ha ido decayendo. He visto cómo la actitud del cristiano se vuelve apático, se está confortando, se está conformando, se está acomodando ya a una vida tranquila, sin exigencia. Y yo le digo, en el reino de los cielos tenemos que aprender. Ahí hay que invertir, ahí hay que disponernos. Ahí hay que, alabanza al Señor, dar de nuestro tiempo para la gloria del Señor. Y mientras llega el momento de que se abran las puertas, no vaya a permitir que la apatía le gane. No vaya a permitir que se enfríe su vida. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el Señor Jesús hace referencia a la iglesia de la provincia. Si podemos leer, por favor, abra su Biblia en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, para la gloria del Señor. Y dice la palabra de Dios que es a la iglesia la Odisea. La Odisea era un lugar extraordinario que se encontraba en Asia. Y ese lugar de la Odisea, estamos nosotros conociendo a una ciudad que tenía, alabanza al Señor, a una ciudad cerca llamada Hierápolis, a unos cuantos kilómetros, en donde había fuentes, en donde había manantiales extraordinarios de agua fresca para satisfacer la sed, para degustarla, para tomarla. Sin embargo, la Odisea tenía fuentes extrañas, tenía fuentes que circulaban por canales subterráneos, y de ahí surgía esa agua. Era un agua sucia, era un agua tibia, era un agua que ni estaba fría ni era caliente. Cuando ellos la bebían, el primer intento era vomitarla, primero por lo tibio y segundo por lo sucio que estaba. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor a la iglesia de la Odisea. Dice la palabra del Señor, versículo 15. Esta frase extraordinaria que se repite en cada una de las 7 iglesias: conozco tus obras, conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro.
Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Esto es precisamente lo que Dios no quiere hacer. Nosotros no podemos ajustarnos a las corrientes sucias de este mundo. Nosotros no podemos ajustarnos a la tibieza del cristianismo que el mundo está demandando. Nosotros estamos bajo la demanda divina. Dios nos quiere o fríos o calientes. Y Él te ha dado su Espíritu glorioso para que estés, alabanza al Señor, fervoroso como fueron los primeros cristianos, fervorosos. En medio de la prueba su fervor no menguaba, en medio de la lucha su fervor no menguaba. A ellos se les encargó encarecidamente, alabanza al Señor, la proclamación del Evangelio, y con fervor lo hicieron, arriesgando su vida. Eran tan temerarios porque el fervor que llevaban dentro era una chispa gloriosa, era una brasa maravillosa, era un fuego que quemaba su ser para poder ser impulsados a predicar la palabra del Señor aún a riesgo de su vida. No nos adaptemos a este mundo y escuchemos lo que dice el Señor. Tú dices, versículo 17, yo soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. En la Odisea se podía enriquecer aquellos que supieran manejar el comercio y el negocio. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre y ciego y el desnudo, eres tú. No permitas que nadie ni te ciegue, ni te desnude, ni te empobrezca. Permite que Dios te enriquezca. Por eso el apóstol en el capítulo 12 del libro de Romanos nos enseña, alabanza al Señor, como dice su palabra, dice, perseveren en la oración. La oración nos acerca a Dios para que se llene nuestra copa de su presencia, de su fuego, de su fervor. Y no vayamos a caer en una condición de un cristianismo superficial, de un cristianismo religioso solamente. En el capítulo 10 del libro de San Lucas se narra el caso de una parábola que el Señor dio cuando un hombre le preguntó que quién era su prójimo. Él habló del buen samaritano. Usted conoce la historia. Usted recuerda cómo un hombre que era sacerdote descendía de Jerusalén a Jericó. Él iba llevando alabanza al Señor, el sabor de su servicio en la iglesia, y todo lo fundamentaba en eso. Pero cuando vio la necesidad, él no quiso invertir ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo en aquel pobre que estaba golpeado y maltrecho al lado del camino. Prefirió seguir su camino. Un levita que venía también, auxiliador del templo, alguien que era obrero ahí, era el que atendía las necesidades del sacerdocio, también al ver esta situación siguió de largo. Ese era un religiosismo superficial, ajustado a las condiciones de este mundo. Pero la palabra de Dios nos enseña que un samaritano se paró, ayudó y alivió a aquel pobre enfermo, y aún lo llevó a un mesón, poniendo su cabalgadura, poniendo su aceite y poniendo su dinero. Lo depositó en el mesón para que fuera curado absoluta y totalmente. Dejó dinero para que eso se solucionara, y aún dejó la palabra que seguramente estaba acreditada ante aquel mesonero, pues le dijo, aún lo que se gaste de más, yo te lo pagaré. Con ello encontramos nosotros la diferencia entre lo que es un religiosismo que Satanás quiere que practiquemos usted y yo, y una relación gloriosa de alguien que lleva el fervor en sus venas.
Volvamos al texto, por favor, en este pasaje que dice el verso 11, nunca dejen de ser diligentes. Aquí está la clave, amado hermano. El diligente se enriquece, el diligente prospera, dice el libro de Proverbios. El diligente siempre estará arriba, nunca abajo. El diligente será cabeza, no cola. El diligente, alabanza al Señor, evitará el daño y logrará el éxito. El de la diligencia. En otras palabras, estar dispuestos en todo tiempo, estar puestos para la obra de Dios, es la demanda divina, constante y permanente. Por eso dice, nunca dejen de ser diligentes. Nunca. Ni en este tiempo de pandemia. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El día 12 de este mes yo tenía una tarea que hacer en Chiapas. De pronto mi familia me decían, bueno, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo vas a andar por allá? La situación está difícil, viajar es peligro, todo eso. Pero en mi corazón había una llama que me quema. Como dice el canto antiguo que cantábamos, es como una llama que me quema, es como una flama en mi interior. Y así nos fuimos hasta Chiapas y así predicamos el Evangelio. Estuve informando a mi hermano Cázares de nuestro trabajo en aquellos lugares. Fuimos a las montañas a 3.500 metros de altura, en los poblados predicando la palabra. Ver a gente que caminaba 2 horas y media de venida al templo y 2 horas y media de regreso a su ranchería para estar en un servicio cristiano. Hace arder mi corazón de fe, ver la motivación con que buscan en medio de la lluvia, de los caminos agrestes y dificultosos, de los lugares sin pavimento que buscan el rostro de Dios, hace que mi fe tome fervorosidad, hace que mi fe se anime, y cuando se ponen las manos sobre ellos, veíamos cómo Dios sanaba a esas personas, y cómo no, cómo Dios va a ignorar la obra de esa gente que viene buscando de Dios. Yo te digo, amado hermano, para mí fue una de las experiencias más gloriosas, ver que en medio de esa pandemia el Dios del cielo no se ha quedado nulificado. Su fervor por seguir salvando, su fervor por seguir sanando, su fervor por seguir rescatando, su fervor por seguir, aleluya, dándole vida al muerto en este mundo, no ha cesado. Por tanto, de Él recibimos el fervor, la llama, el fuego que nos impulse a seguir adelante. Por favor, no permitas, mide tu condición, analiza tu fervor, ve si ha decaído, ve si ha sucumbido, ve si ha menguado de tal manera que cuando se reabra el templo, tú puedas estar fervoroso con todo tu corazón en ese lugar. Concluyo diciendo, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Si hacemos estas cosas y no dejamos que el fervor mengue, decaiga, usted y yo estaremos en la presencia de Dios. Busque en oración el fervor divino, la llama divina, la flama del Espíritu en su vida. Que Dios les bendiga ricamente y hago una oración con ustedes en esta hora. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora ruego por tus hijos e hijas que están en la lucha tremenda, en esa lucha
que ellos están llevando, Señor. En esto que el intento de Satanás está queriendo derribar su fervor, desmotivarlos, desanimarlos, desalentarlos. Yo reprendo toda obra del diablo y toda maquinación del enemigo sea destruida ahora en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos, Señor, restaura sus negocios, pero sobre todo restaura su fervor en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermano Cázares y su familia, y su fervor sea renovado para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo para todos. Que Dios los guarde.